Cuando el Sol pasa por la constelación de Aries, que es el primer signo del zodiaco, comienza el Año Nuevo en Tailandia y en otros sitios. En Tailandia la fiesta se denomina Songkran. Se celebra a mediados de abril, después de la cosecha del arroz, y son unos días de reunión para las familias, donde se homenajean a los ancianos, a los antepasados y a las imágenes sagradas de Buda. Durante estas fiestas se vierte agua sobre las imágenes de Buda, se rocía de agua a los familiares y amigos, participan en juegos, espectáculos, festividades tradicionales y tocan música también tradicional. El agua simboliza purificación, devoción, benevolencia. Es tiempo para lavar las desgracias, rezar por la prosperidad del año que comienza, reunirse con miembros de la familia y rendir homenaje a los ancianos y a los antepasados, un poco como nuestro Año Nuevo. Esta es una tradición como cualquier otra, relacionada con las cosechas, la religión y por supuesto la cultura. Se transmite entre generaciones como cualquier otra, siendo partícipes las instituciones educativas, las agencias gubernamentales, los medios de comunicación y, en definitiva, la nación entera. La astrología desempeña un papel muy importante en esta festividad tailandesa denominada Songkran, en la que se pretende promocionar, preservar y transmitir conocimientos de generación en generación. Y aquí es donde todo aquel que ame la cultura y costumbres del antiguo reino de Siam, o mejor dicho de Siam, deben respetar si quieren atraer a la buena suerte y alejar todo lo oscuro de sus vidas. Como todos sabemos, Daniel Sancho Bronchalo siempre ha dicho que ama Tailandia y sus costumbres. Y este es un dato muy importante a tener en cuenta a la hora de analizar ciertos aspectos de esta terrible historia que ocurrió en agosto del año 2023. Que para nosotros es 2023, pero para los tailandeses es 2566, ya que ahora estamos en el 2568 desde abril. Y una de las características del pueblo tailandés es la superstición en general. Por ejemplo, nunca deben cortarse el pelo los miércoles. Es una práctica que se remonta a la antigüedad, cuando solo la familia real se cortaba el pelo ese día de la semana. Los peluqueros iban a palacio y cerraban sus negocios, algo que ha perdurado hasta hoy. Y además existe un refrán tailandés que dice: no podes los miércoles ni recojas los jueves. También creen que si se cortan el pelo los jueves, los ángeles guardianes les protegerán del mal. Los viernes traen mala suerte también, pues creen que no serán deseables físicamente. Y los sábados, al contrario, serán admirados por los demás. Con algunos animales también tienen ciertas supersticiones. Los perros, los gatos y los geckos son los más habituales. Los gatos negros, como en otras creencias, dan mala suerte, pero también son animales muy queridos porque se cree que atraen dinero hacia los habitantes del hogar, sobre todo cuando tienen camadas. Sin embargo, los perros no se consideran de tan buen augurio y creen que solo están esperando a que su dueño fallezca para alimentarse de sus huesos. Aunque dar de comer a los perros callejeros demuestra hacer méritos ante el más allá. Los geckos, que suelen estar adheridos a las paredes de las casas alimentándose de insectos, suelen emitir un sonido característico, sobre todo por las noches. Si lo escuchan justo al salir de casa detrás de ellos, creen que les están advirtiendo de un peligro y entonces vuelven a entrar en casa. Pero si el sonido es por delante, pueden salir sin miedo. Si suena de día, augura mala suerte. Y también creen que depende del número de sonidos que haga. Puede ser que el número que salga de su boca, el número de gemidos o chirridos o lo que hagan los geckos, sea el número que sale en la lotería.
Se adornan los troncos de los árboles con tiras de colores para contentar al espíritu que habita en él y atraer así a la buena suerte. Incluso se le pide un deseo y se le entregan ofrendas para facilitar el cumplimiento de dicha petición. Las mujeres solteras creen que si cantan en la cocina o mientras están comiendo, tendrán un marido viejo. Y además deben hacer mucho ruido con el mortero para tener un buen marido. Las mujeres embarazadas no pueden asistir a un parto antes del suyo para no asustarse, ni tampoco a los entierros para evitar provocar al fantasma de la muerte, y caminan con mucha suavidad para no enfadar al espíritu de la tierra. Cuando las mujeres están con el periodo, no deben acceder a los templos, y las que son vírgenes tienen el poder de frenar la lluvia si ponen citronela en la tierra. Jamás dicen de un recién nacido que es guapo o bonito, porque los espíritus se ponen celosos, y si les llaman feo, los espíritus se contentan. Las manchas de nacimiento en la piel significan que han tenido una vida anterior. Existe también un ritual, Brahim, que hace que los niños enfermizos o con tendencias a los accidentes sanen. Se trata de raparles la cabeza, excepto una pequeña cresta que dejan en el medio, y que suele hacerse hasta los 8 años solamente, para luego a los 11 o 13 años realizar una ceremonia en la que se le corta también la cresta. Pero jamás se hace a los 12 años, porque los números pares traen mala suerte, de ahí que se haga solo a los 11 o 13. No se debe señalar con el dedo a ninguna estatua de Buda o cualquier otro símbolo religioso, ni tampoco el arco iris, si no quieres perder el dedo. Y solo debes tocar el claxon cerca de santuarios para honrar las almas de los muertos, o de curvas peligrosas para advertir al resto de conductores. En ningún sitio más. Los fantasmas, espíritus y demás seres sobrenaturales que pueblan el otro lado están presentes en la vida cotidiana de los tailandeses. Además, y como ya he hablado en alguno de los vídeos de este canal, los colores tienen significados diferentes dependiendo del día de la semana, de la suerte que se quiera atraer e incluso del día de nacimiento de cada uno. Así que volviendo al año 2023, que en Tailandia ya digo que era el 2566, y relacionando las supersticiones con los colores y los días de la semana, nos encontramos con ciertos astrólogos muy importantes allí que crean calendarios especiales cada año. Este es el de ese año en cuestión, donde observamos el color principal de cada día de la semana para atraer a la buena suerte en general. Los colores de la suerte en los días de la semana nunca cambian. Así que tenemos el rojo para los domingos, el amarillo para los lunes, el rosa suave o salmón los martes, el verde para los miércoles, naranja los jueves, celeste los viernes y el púrpura para los sábados. Aquí he traducido el significado de fortuna, dinero, trabajo, amor, amabilidad y mala suerte. Por supuesto, esta última fila muestra los colores que bajo ningún concepto se deben utilizar el día en cuestión. Y el resto de colores, pues como lo veis, algunos no se ven muy bien, como el plateado y el dorado. Pero más o menos esos son los colores que se utilizan. He encontrado varios calendarios de ese año y de todos los años en general, porque son construidos por diferentes astrólogos, igual que ocurre aquí con los horóscopos en la prensa, por ejemplo. Quería explicar todo este contexto para poder explicarme mejor o que me entendáis en lo que quiero mostrar mediante este vídeo, que parece que últimamente no me explico demasiado bien. Pues bien, el día 6 de agosto del año 2023, que era domingo, varios medios tailandeses ya tenían el nombre de la víctima, el del victimario y la reconstrucción de los hechos, junto a los horarios exactos de toda esta historia. Algunos han utilizado estos datos y otros más para escribir bestsellers, de hecho. El 6 de agosto, como digo, en la prensa tailandesa se publicaba que el jueves día 3 a las 12:30 de la mañana
habían aparecido restos humanos en la isla de Phangan, provincia de Surat Thani, dentro de una bolsa de basura de color azul, ponía azul en este artículo de prensa, en un vertedero, y que los funcionarios habían avisado a la policía. Esta noticia ya había sido recogida el mismo día 3 sin muchos más detalles. Lo importante de la noticia de este día 6, domingo, era que no solo la policía había encontrado ya todos los detalles del homicidio e incluso al autor de los hechos, sino que también habían conseguido que el tribunal ordenara una orden de arresto contra el señor Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo, de 29 años, español y chef, por cargos de asesinato premeditado, ocultamiento de cadáver y destrucción de pruebas. Así que sabían quién era el fallecido, la relación que había entre ambos y hasta tenían pruebas de ADN. Pues sin ellas no habrían podido saber de quién eran aquellos trozos de carne que podrían haber sido de varios cuerpos diferentes incluso. En solo 3 días y un domingo. Solo 3 días para saber todo aquello que el juez debía saber. Aunque el señor Sancho Bronchalo ya estaba en poder de la policía desde mucho antes. Según los medios oficiales, Daniel fue arrestado a las 15 horas del día 6 de agosto. En el arresto participaron varios oficiales de investigación de la Policía Provincial de Surat Thani y también de la Región 8, junto a la estación de policía de Koh Phangan. A la cabeza del operativo, según esta noticia, estaban el comandante de la Policía Provincial de Surat Thani, Saranu Chamnanrat, y el comandante de la División de Investigación de la Región 8, Nafan Hood Liam Songwan. Y enseguida comenzaron a recrear la confesión, palabras textuales, en los 8 lugares donde ocurrió el crimen, según ellos. Aseguraban que Daniel había confesado todo y que el detonante había sido una discusión al negarse a mantener relaciones con el fallecido. El punto 1 de la recreación de los hechos, según la policía, fue el muelle de Koh Phangan. Según la policía, el señor Arrieta falleció a las 15:10, o sea, a las 3:10 de la tarde del día 2 de agosto. Según la prensa, la policía dijo que Daniel tenía una expresión normal y que cooperó bastante bien con ellos. El segundo punto fue en una tienda de materiales de construcción, o sea, una ferretería, donde se supone que compró una sierra y otras cosas que no especificaron en la prensa. El tercero, un centro comercial, el Big C. Aquí es donde compró material para cometer el delito y también alimentos, o sea, cuchillos y comida. El cuarto, la playa de Hat Ring, donde se supone que arrojó los documentos y pertenencias del fallecido. El quinto, en Ao Hin Klong, donde se supone que arrojó partes del cuerpo y que más tarde recogió el camión de la basura, o sea, los trozos que aparecieron en el vertedero. Después le llevaron a Phu Villa, Bugain Villa, la traducción es un poquito extraña, que se supone que es el lugar del incidente. En este punto nos muestran una imagen del sospechoso entrando en la habitación y señalando el lugar. Todo esto es una traducción del artículo de prensa que os estoy enseñando. En aquel momento, el canal de noticias dice que recibieron toda esta información a través de una abogada y una intérprete femenina que explicaron que Daniel había llorado 3 veces porque se sentía culpable por lo que había hecho y que los oficiales tuvieron que dejarle sentarse y descansar durante unos 40 minutos para que se calmara un poco. El escenario número 7 fue Salad Beach, donde se supone que compró un kayak. Casualmente, mientras Daniel señalaba el lugar, un aldeano encontró una cabeza, 2 trozos de brazo, una mano y un hombro humanos. Casualmente, ¿eh? Así que hasta aquel momento solo habían tenido constancia de una pelvis, un pie y un trozo de pierna, ¿no? Con una pelvis, un pie y un trozo de pierna encontrados en el vertedero, habían encontrado quién era el cadáver,
quién era el asesino, por qué lo había matado, todo esto en 3 días. Porque todo lo demás apareció mientras hacían la reconstrucción, casualmente. El último punto fue en el mar, cerca de donde se encontraron las partes del cuerpo, para averiguar el punto exacto donde él había arrojado todos los restos. El oficial de policía forense y la policía marina fueron a ver dónde se habían encontrado las piezas entre las rocas a unos 600 metros de la playa de Salat. El equipo forense había examinado ya la identidad de los restos y había enviado todo al hospital. Un poco más adelante, en este artículo de prensa, dicen que la hora de la muerte fue aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Aquí también nos explican lo que ya hemos visto todos en la reconstrucción, que hubo una pelea entre los dos hombres, que la primera vez que Arrieta caía de espaldas no estaba inconsciente y los dos pelearon hasta el trágico final. Explican que usó un cuchillo para la ropa, la sierra para el cuerpo, 14 o 15 pedazos que metió en bolsas de basura después de envolverlos en film transparente, y que después fue colocando todo en el frigorífico mientras limpiaba toda la estancia con una esponja. Aquí nadie habla de líquidos limpiadores de ningún tipo, ni jabones, ni lejías, nada. Jamás se habló de nada parecido, solo trapos y esponjas o algo así. A las 23 horas metió varios trozos en la mochila negra de Edwin, según este artículo de prensa, y compró un kayak por $1000 a una mujer tailandesa sin identificar, o por lo menos en este momento nadie sabía quién era. Remó unos 600 metros y con un cuchillo afilado rompió las bolsas para arrojarlo todo al mar. 2 horas después, a la 1, decidió usar la motocicleta para tirar más restos junto al pasaporte y la billetera del doctor, aunque Daniel dijo no recordar dónde lo había arrojado todo. A las 3 de la mañana, Daniel regresó a la habitación de nuevo y se durmió. A las 6 de la mañana se despertó de nuevo y volvió a remar con el kayak otros 600 metros de nuevo para tirar el resto. A las 7 volvió a hacer el mismo recorrido, o sea, que usó el kayak 3 veces en total. A las 8 se fue a desayunar a un hotel, supongo que se refieren a la Nantara, y después volvió de nuevo porque se le había olvidado su mochila allí. Pero no debió encontrarla, porque la tenía la policía, ¿no? A ver, esto no lo dicen, pero yo imagino que sería así. En la prensa dicen que él se olvidó allí una mochila, que me imagino que se refieren a la mochila que dentro tenía unas gasas con un cuchillo, unas gasas con ADN de Daniel, pero aquí dicen que él después volvió de nuevo para buscar la mochila que se había olvidado. Pero no debió de encontrarla, ¿no? Porque las fotos que hemos visto estaban en manos de la policía. En fin, no sé. No le quiero dar muchas vueltas a este tema porque hay mucho para dar vueltas, la verdad. A las 9:30, Daniel abandonó el hotel en el que se había registrado. Me imagino que se refieren al Pan Bimán. En la noche del 3 de agosto del 2023, Daniel fue a la fiesta de la luna llena. Esa madrugada, y siendo ya el día 4, a las 12:30 de la noche, Daniel se encaminó a la comisaría de policía de Koh Phangan, alentado por las amigas y hermana de Edwin Arrieta. Y aquí he de hacer 2 aclaraciones. La primera es que en las redes sociales de diferentes personajes públicos de Colombia, relacionados con la política, muchos de ellos, ya se publicaba el suceso, ya sabían quién era la víctima. Y la segunda es que en la prensa tailandesa ya sabían quién era Daniel también, el elegido. Sabían el nombre de su padre, de su abuelo, de que eran actores, de que él era chef. De hecho, el día 4 se publicaba esto en YouTube y en diversos medios tailandeses. Aquí hablaban también del corresponsal de la agencia española de noticias, Ramón Abarca, a quien este medio ya le había entrevistado porque Abarca había ido a visitar a Daniel aquella misma tarde. Supongo que se refieren a la tarde del día 6, pero no lo especifican. El señor Abarca dijo que Daniel había dicho que lo habían atendido muy bien en Koh Phangan y que habían sido muy amables con él. Pues bien, ya sabemos los colores que deben usarse para no atraer a la mala suerte en la cultura tailandesa y observamos que Daniel, que ama dicha cultura,
tiene un bañador de cada uno de esos colores. Así, el lunes 31 de julio podría haber usado el amarillo, el martes 1 de agosto alguno de color salmón o rosa, el día 2 verde, el día 3 naranja, el viernes día 4 un azul celeste y el domingo uno rojo. El sábado debería haber utilizado alguno de color violeta, pero de ese día, del 5 de agosto, sábado, no existen fotografías. Con todos estos datos nos damos cuenta de que la policía y la prensa tailandesas mienten. Así que sacad vuestras propias conclusiones y no me llaméis conspiranoica, entre otras lindezas con las que se me ha estado atacando los últimos meses. Un saludo.